El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los que habían creído en Él: si se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderamente discípulos míos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos replicaron: somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Jesús les contestó: yo les aseguro que todo el que peca es un esclavo del pecado. Y el esclavo no se queda en la casa para siempre. El Hijo sí se queda para siempre. Si el Hijo les da la libertad, serán realmente libres. Ya sé que son hijos de Abraham, sin embargo, tratan de matarme, porque no aceptan mis palabras. Yo hablo de lo que he visto en casa de mi Padre. Ustedes hacen lo que han oído en casa de su Padre. Ellos le respondieron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueran hijos de Abraham, harían las cosas de Abraham. Pero tratan de matarme a mí, porque les he dicho la verdad que oí de ustedes. Eso no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Le respondieron: nosotros no somos hijos de prostitución. No tenemos más padre que a Dios. Jesús les dijo entonces: si Dios fuera su padre, me amarían a mí, porque yo salí de Dios y vengo de Dios. No he venido por mi cuenta, sino enviado por Él. Palabra del Señor. El conflicto de Jesús con los fariseos se está calentando más la cosa. La Cuaresma nos presenta esto ya al finalizar prácticamente en esta semana, este enfrentamiento entre Jesús y los fariseos, este enfrentamiento entre la verdad y la mentira, este enfrentamiento entre la gracia y el pecado. Y es que la palabra de Dios es tan clara, hermanos. Nosotros nos perdemos porque, como dice el Salmo 94, somos sordos y, como decía el Éxodo, rebeldes. Nos ha dicho: si se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderamente discípulos míos. Primera premisa de la liturgia de hoy. ¿Qué es lo que nos hace discípulos de Jesús, discípulos de Dios? La fidelidad a la palabra. El que permanece fiel a la palabra. ¿Y qué es permanecer fiel a la palabra? Lo va desarrollando el texto. Dice: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Conocer la palabra es dejar que esa palabra produzca en mí efecto de liberación. ¿Liberarme de qué? Hoy lo ha dicho: conocerán la verdad. Lo contrario de la verdad, ¿qué es? La mentira. Y Jesús dice: y somos hijos de Abraham. Ellos le replicaron: nunca hemos sido esclavos de nadie. Y Jesús les dice claramente: ser esclavo no es estar simplemente en prisiones. ¿Ustedes creen que tienen más libertad, tenemos más libertad los que estamos afuera aquí o los que están en el pozo, por ejemplo? ¿Cuánta gente es esclava de sí misma, de sus caprichos, de su cerrazón de corazón? ¿Cuánta gente es esclava de la hipocresía,
¿Cuánta gente se esconde bajo apariencias de religiosidad para esconder su pecado? Hoy lo ha dicho Jesús: yo les aseguro, todo el que peca es esclavo del pecado. Y aquí surge, hermanos, el objetivo de la evangelización de la Iglesia. La Iglesia no es un prospecto cultural que da identidad a un pueblo, no. La Iglesia es un medio de liberación del pecado a la gracia. Dios quiere que vivamos en gracia, porque es que el que vive en la gracia es libre de sí mismo. Y por eso la imagen que predomina en el tiempo de la Cuaresma, en Semana Santa, de la libertad, es Jesús crucificado, clavado en la cruz. No depende ya de sí mismo. Ser libre es depender de Dios. Ser libre es aprender a que Dios vaya forjando en mí una persona distinta. Es decir, Dios no nos ama a nosotros por las cosas que hagamos. No le interesa eso a Dios. Le interesa nuestro corazón. Le interesa cómo nosotros nos vamos esforzando cada día por convertirnos. Convertirse no es cosa fácil, ciertamente, y tampoco se logra de la noche a la mañana. Pero uno de los signos de la lucha contra el pecado, de la lucha por lograr una liberación, es permanecer en la verdad. Ser libre es permanecer en la verdad. Permanecer en la verdad es amar a todos. Jesús les dice, les echa en cara a los fariseos, les dice a los judíos: ustedes dicen que son hijos de Abraham, pero quieren matarme. Y es que Jesús es la verdad, lo ha dicho él: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. El que permanece en la mentira y en el pecado va al Padre. ¿Es feliz? No es feliz. Pero qué triste es cuando nosotros nos enojamos cuando nos dicen la verdad. Qué triste es cuando nosotros actuamos de manera violenta con quien nos señala la verdad. El ministerio entonces del apóstol de Jesucristo es ser testigo de la verdad. Todo el que Pilato le va a decir, lo vamos a escuchar el domingo en la lectura de la Pasión: ¿y qué es la verdad? Y Jesús ya no abre la boca, porque Jesús dice: yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. ¿Saben ustedes que dar testimonio, testigo en griego es martireo? Mártir significa testigo. Y ciertamente el que es fiel testigo del Evangelio y quiere ayudar a un pueblo a liberarse, corre el riesgo de ser martirizado, ya sea de manera cruenta o de manera incruenta. Ustedes quieren matarme, le dice Jesús. Y es que ese es el asunto, hermanos. Cuando un pueblo está enamorado de la mentira, la verdad es incómoda. Hoy el mundo quiere asesinar la verdad. ¿Cuánta gente, hermanos, hoy no quiere salir de su esclavitud? ¿Cuántas personas hoy se resisten a experimentar esa liberación? Se resisten. Y por eso Jesús, fíjense que va a colocar este ejemplo: que ustedes me quieren matar. San Ambrosio de Milán hablaba que el que no quiere convertirse se parece a una víbora. Así decía San Ambrosio. La víbora, cuando se siente amenazada, ¿qué es lo que hace? Ataca. Es síntoma del miedo. La violencia entonces es el fruto del miedo a ser descubierto, miedo a salir y liberarse. Por eso, hermanos, debemos tomar en cuenta y en serio esta palabra de hoy. Debemos tomar en serio el Evangelio. Dice Jesús: si Dios fuera su Padre, me amarían a mí. Pidámosle a Jesús la gracia de amarlo a Él cada día más amar a Jesús,
amar a Jesús porque Él es el modelo de una humanidad perfecta. Y por eso Él, Dios Padre, se ha encarnado en Él y se ha propuesto como humano, que siente, que sufre, pero que se deja conducir por el Espíritu. Yo he venido, dice, a transmitir lo que el Padre me ha dicho. He venido a instaurar el reino que he visto en el Padre. Jesús, entonces, en Jesucristo, Dios nos muestra en qué consiste el cielo y la vida eterna. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.